Bienvenidas. Meditaciones al Corazón nace en este tiempo de pandemia, donde un grupo de mujeres de diferentes países nos reunimos vía Zoom cada martes y hemos sido tan bendecidas a través de la palabra de Dios que queremos compartirlo contigo. Y es nuestro deseo que el Señor pueda consolar, fortalecer, animar y que sostenga el corazón de muchas mujeres a través del estudio de la palabra de Dios por medio de diferentes expositoras. Queremos dar gloria a Dios por la oportunidad que nos permite de poder llevar su palabra a otras mujeres a través del mundo. Disfruta de estos videos. Dios te bendiga. Amén. Muy buenas noches, mis hermanas. Que el Señor les bendiga. Cualquiera pensaría que en medio de una pandemia se ha aligerado el trabajo que tenemos y casi de seguro que a muchas se le ha multiplicado por el hecho de estar en la casa y estar todo el mundo todo el tiempo ahí. Así que gracias, valoramos mucho su tiempo y que todo lo que la hermana dijo, pues la gloria sea para nuestro Señor y Dios Jesucristo. En la noche de hoy, pues queremos hablar de un tema que después de mucho pensar y orar, titulé Viajando Juntas. Tuve dificultad, como saben algunas hermanas, porque lo que quiero cubrir, que es bastante, pero lo tuve que reducir porque el tiempo es limitado, quería que el título fuera una buena reflexión, una buena descripción del tema que vamos a tratar, del contenido del día de hoy. Entonces, por eso llegamos a Viajando Juntas y lo entenderán, pues, en la medida que vamos avanzando en esta noche. Así que parte de lo que queremos lograr con el mensaje de hoy es poderles concientizar acerca de la necesidad bíblica de conformar en nuestras vidas, en nuestras iglesias, y donde quiera que nos movemos, una cultura interestatal e intergeneracional que sea espiritual, emocional y socialmente saludable. Al decir interestatal, no me estoy refiriendo a una localización geopolítica, sino que me refiero a la interacción entre diferentes estados civiles, sea soltera en cualquiera de sus etapas, sea viuda, divorciada, madre soltera, doncella, así como que sea casada, ¿verdad? Y cuando digo intergeneracional, me refiero a la relación entre personas, entre hermanas, entre mujeres, en nuestro caso, de diferentes edades, ¿verdad? No debemos de excluir o hacer división ni por estado civil ni por edad cuando de trazar la palabra de Dios y de relacionarnos unas con otras se refiere. Como ustedes saben, el Evangelio de Cristo es unificador, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en esa situación estaba toda la humanidad. Así que por eso Cristo vino y murió en la cruz para volver a acercarnos y atraernos así, y por medio de su sacrificio en la cruz, crear de nuevo la relación que se perdió desde el Edén y que de manera personal nosotras contribuimos a echar a perder por nuestro pecado personal e individual. Entonces, Cristo se humana y viene a la tierra para unificar nuestra relación con Él, con el Padre, pero también nuestra relación unas con otras. Y en la oración sacerdotal, conocida como sacerdotal, en el Evangelio según Juan, y les pido que me sigan para que no pierdan el hilo, en Juan capítulo 17 y versículo 11, dice la palabra de Dios, lo voy a leer completo, pero el énfasis es en la parte B. Dice allí, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Esto fue poco antes de ser entregado a muerte de cruz. Padre Santo, a los que me has dado, refiriéndose a su pueblo, aquello que le ha confesado como Salvador, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Vemos aquí el sentir unificador de Dios, que Él desea que sea manifiesto entre Él y nosotros y unos
con otros. Dice aquí, para que sean uno, así como nosotros. Y dice el versículo 20 de este mismo capítulo, mas no ruego solamente por estos, o sea, por los discípulos, los 12 en aquel momento, sino también por los que han de creer en mí, o sea, en Jesús, por palabra de ellos, por la predicación de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Creo que no nos cabe duda de las veces que se habla aquí de la unidad, de la unión, de la unificación, del hecho de que Jesucristo desea de que nosotros como hijos y creyentes suyas seamos una en unidad, unas con otras, pero obviamente una con Él. Y es que la verdad no podrá existir unión entre nosotras si primero no existe una unión con Cristo. Y eso lo vamos a aclarar y explorar un poco más en lo más adelante. Así que Jesús primeramente nos ha llamado así, ¿verdad? Derribando las barreras de separación que existían entre nosotras y Él cuando estábamos perdidas, como dice la palabra de Dios en Efesios, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, cuando andábamos de espaldas a Él, sin reconocerlo a Él como el Señor de nuestras vidas, perdidas en nuestros pecados. Así que Él nos ha llamado hacia sí, derribando las barreras de separación que por causa del pecado existían entre nosotras y Él, pero también entre unas y otras. Juan, capítulo 10, el mismo evangelio, en el capítulo 10, nos dice, en el versículo 10, el ladrón, hablando del enemigo de nuestras almas, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Lo que él está diciendo aquí, que el propósito de Satanás, que el propósito del enemigo es dividir, es separar, es desmembrar y descoyuntar, creando facciones, divisiones, distanciamientos y unidades disfuncionales, relaciones disfuncionales. Leyendo algunos de mis emails en el día de ayer, leí que después de un año sin reunirse en la capilla de un seminario que asistí, el rector del seminario decía, nunca seremos la iglesia triunfante de Cristo mientras seamos un cuerpo dividido. Y ser un cuerpo dividido no se refiere solamente al hecho de no reunirnos físicamente, no se refiere al hecho necesariamente de estar enemistadas, sino también cuando hay distanciamiento físico y también espiritual o emocional. Podemos estar distanciadas o separadas, divididas, faccionadas de muchas maneras. Así que, amén del propósito de Satanás, que busca matar, hurtar y destruir, dice aquí mismo en Juan 10:10, la otra parte del versículo, yo he venido para que tengan vida. O sea, Satanás vino para destruir, pero Jesús dice en contraste y en cambio, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida abundante, la vida verdadera, la vida eterna, solo puede venir a través de Cristo, porque ese es el medio que Dios el Padre, el dueño del universo, el mundo y los que en él habitan, como dice el Salmo, ha creado para crear el puente que el pecado destrozó y que él en su muerte mediante la cruz ha puesto para que nosotras tengamos acceso a Dios Padre. Así que él ha venido para que tengamos vida en abundancia. Y lo primero que hace esa vida en Cristo es crear una unión espiritualmente indivisible
con Él. Cuando venimos a Cristo, Él nos une a su cuerpo, que es la iglesia, no la iglesia local, física, el edificio que vemos, sino la iglesia mística, ese cuerpo que Él está creando por medio de los lavados en su sangre, al aceptar a Cristo como su Señor y Salvador mediante el Evangelio, ¿verdad? Y su obra en la cruz. Y dice Gálatas, la carta a los Gálatas, Gálatas, capítulo 3 y versículo 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios, pero es por la fe en Cristo Jesús, al aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados, o sea, unidos en Cristo, eso es lo que significa la palabra, no está hablando del bautizo de agua, sino unidos en Cristo mediante la fe, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces vemos que aquí él está hablando de la unidad que existe en Cristo por medio del nuevo nacimiento, por la fe en Jesucristo. O sea, ya no es por la ley, o sea, no es por las obras, ¿verdad? No es por nada que nosotros hagamos o hayamos hecho, sino por medio del sacrificio de Cristo. Y Él nos injerta, Él nos une, ¿verdad? Él nos bautiza, que es lo que significa la palabra, en su cuerpo, que es la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? En la cual, a pesar de que en el tiempo que lo escribió, sí es cierto que existían personas esclavas y libres, lo que él quiere decir aquí es que ya no existe distinción de persona para ser aceptas delante de él. Basta con haber sido lavadas con la sangre de Jesucristo y Él nos une a todas a pesar de esas diferencias humanas en un solo cuerpo, unidas entre sí. Así que por el nuevo nacimiento en Cristo, aunque existen distinciones de géneros y de roles, ya no existen diferencias de casadas y divorciadas, jóvenes y viejas, estudiadas e ignorantes, ricas y pobres, poderosas y débiles, empresarias y ama de casa, bonitas y feas, flacas o gordas, líderes o laicos, madres solteras o señoritas, viudas o solteronas o como usted le quiera llamar. Ahora, si hemos sido lavadas en la sangre de Cristo, somos una en Él y por Él y por medio de Él. Y lo que Dios unió, como dice allá en Génesis, no lo separemos nosotras, hermanas. Somos una en Cristo Jesús. Entonces, lo que quiere decir esto es que todos esos estados y esas condiciones de nuestra vida no nos califican para echarnos a un lado o para discriminar o crear diferencias por sanas que parezcan, ¿verdad? Al inicio de la noche de hoy, la hermana leyó en Marcos capítulo 12 y leyó dos versículos muy importantes que encontramos allí. Les invito a ir al Evangelio según San Marcos, capítulo 12. Este es el segundo evangelio. Primero está Mateo, luego está Marcos. Y vamos a ir a Marcos, capítulo 12, versículo 28. Marcos, capítulo 12, versículo 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Si Él es uno, no pueden haber divisiones en Él, ¿verdad? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, o sea, este es el mandamiento supremo de toda la Escritura, amar a Dios con todo lo que somos, ¿verdad? Y dice, y el segundo, el que le sigue, es semejante. Amarás a tu prójimo
como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Tremendo. Por boca del mismo Jesús, no hay otro mandamiento mayor que estos. O sea, en primer lugar, amar a Dios con todo el alma, el corazón, la mente y nuestras fuerzas es el norte, o ha de ser el norte de nuestra vida. Y en segundo lugar, me gusta como lo dice acá, amar a tu prójimo. Lo trae bien personal. No dice amar al prójimo de manera impersonal, no. Dice, amarás a tu prójimo, la segunda persona del plural. Hemos de amar a nuestro prójimo, y fíjense cómo dice, como a ti misma. Tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotras mismas. El mismo grado de amor y consideración y de cuidado que tenemos para con nosotras, tenemos que expresarlo a los demás. Así que en primer lugar, el amor a Dios pone el orden y establece el estándar correcto de nuestra vida. Si no somos capaces de amar a Dios sin reservas, jamás podremos obedecerle y jamás podremos amar a otros como Él nos manda, de modo sacrificial, como Cristo amó a la iglesia. No es solo un mandamiento para los hombres con las mujeres. Hemos de amarnos así unos a otros. Dice la palabra de Dios que no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Eso es un amor sacrificial. Así que el amor de Dios condiciona, direcciona y define nuestro amor para con el prójimo. Y en segundo lugar, el amor al prójimo es la base para que el mundo crea que Jesús es el enviado de Dios. Dice Juan, capítulo 17, el Evangelio según San Juan, que es el cuarto de los evangelios donde leímos hace un momento. Quiero citárselo textualmente. Dice allí donde leímos, en el versículo 21, la última parte, dice que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces la unidad es importante para que el mundo que no conoce a Cristo como su Salvador personal crea que Él es el enviado de Dios, porque ha tenido el poder de unirnos como un solo cuerpo, ¿verdad? Entonces, el amor al prójimo es la base para que el mundo crea que Jesús es el enviado de Dios y que nosotras somos sus discípulos. En segundo lugar, el amor al prójimo es la base de la unidad del creyente. No puede existir unidad si no hay amor por los demás, porque el amor es el vínculo perfecto, ¿verdad? Y en tercer lugar, el amor al prójimo exhibe la unidad que existe entre Cristo, Dios Padre y el Espíritu Santo. O sea, que exhibe la unidad que existe y que permanece indivisible en la Trinidad de Dios. Esos son principios que nos demuestran a nosotras la importancia de la unidad cristiana para Dios. Tenemos, como ya sabemos, un Dios trino. Trino en esencia, en su naturaleza, y trino relacionalmente hablando. La existencia y la vida de Dios es comunitaria. Él no existe solo. Cuando hablamos de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Al decir eso, estamos hablando de una familia. Es hablar de una relación de unidad, una relación de compenetración, de intimidad, de amor, de amistad, de colaboración, de respeto, de deber, de correspondencia, una unidad, una relación de compenetración, de respaldo, de servicio y de vida y propósito compartido. Eso es sumamente importante para nosotras. Y como mujeres, hijas de Dios, creadas a su imagen y semejanza, tenemos que reflejar las mismas características entre unas y otras y al mundo que existen en su Trinidad.
características todas que deben existir en nuestra relación dentro del pueblo de Cristo y para con el mundo. Así que cuando Dios creó al hombre, lo hizo a imagen de un Dios trino, a imagen de un Dios que existe en una relación plural y eternamente comunitaria con la segunda y tercera persona de la Trinidad. Allá en Génesis, él dijo, hagamos, en Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra, otra vez en plural, imagen. Así que además de ser coiguales entre sí, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, no existe, no es que Dios, porque se llama Padre, es mayor o tiene más poder, son iguales entre sí, nos enseña la Biblia. Ellos además cohabitan en una relación de amistad perenne, de respeto sin igual y de colaboración mutua e indivisible. Cuando Dios creó a Eva, fue para ponerle fin, oigan bien, a la soledad terrenal de Adán. Para ponerle fin a la soledad terrenal de Adán. Y la única cosa que en su creación no era buena, ¿cuál era? La sabemos. No es bueno que el hombre esté solo, nos dice Génesis 2:18. Así que además, Eva fue creada con el propósito de acabar con la soledad terrenal de Adán. Y Cantares 5:16, que por razones de tiempo pues no vamos a buscar, nos dice que Adán por su parte le proveyó a Eva de una deseable y encantadora amistad, de una deseable y encantadora relación. Eso es lo que el hombre y la mujer y lo que uno entre otros debemos de propiciarnos, una amistad, ¿verdad? Hasta el momento, aunque luego él se la presentó como mujer y le mandó a multiplicarse, el problema primario que Dios resolvió en el Edén fue la soledad de Adán. No es bueno que el hombre esté solo. Así que ese fue el primer cometido al crear a Eva que Dios hizo allá en el jardín. Y aunque es interesante notar que aunque Adán gozaba de una comunión profunda e ininterrumpida con Dios, él tenía además todo el confort del mundo y estaba acompañado de todos los animales habidos y por haber que Dios había creado. Sin embargo, el compañerismo humano fue visto como una necesidad vital antes y después de la caída. Dios nos dijo, bueno, como Adán tiene una comunión íntima conmigo, él está súper cómodo, tengo carro, casa, todas las cuentas pagas, tengo comida de sobra, nada más tengo que alargar la mano y extender del fruto y tengo comida, tengo todos los animales aquí que me protejan de cualquier peligro, que aunque no existía, ¿verdad? Pero bueno, tengo todos los animales que le puedo decir, ven, tráeme esto, tráeme aquello. Sin embargo, con todo y lo que Adán gozaba espiritual en su relación con Dios y materialmente mediante la creación, la necesidad del compañerismo humano fue visto como una necesidad vital para Adán antes de la caída, o sea, antes del pecado y después del pecado. Después del pecado dijo, bueno, esto se rompió, esto se dañó, Adán sigue por tu lado, todo el mundo solo. No, nunca. Él nos hizo como seres gregarios. Y es interesante, como le compartí a algunas hermanas, que el compañerismo cristiano o la hermandad es la única relación terrenal que trascenderá este mundo hasta la eternidad. Dice Mateo, capítulo 22, Mateo capítulo 22 y versículo 30. Pasa que se lo quiero leer textualmente. Dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. O sea, no va a existir matrimonio. No va a existir eso en el cielo. Todos seremos hermanos y amigos en Cristo. La función del matrimonio terrenalmente tiene un propósito y ahí concluye, que es mostrar la unión de Cristo con su iglesia, por la cual él se entregó a muerte
para honrarla y para santificarla y para traerla hacia sí. Eso es lo que el matrimonio entre un hombre y una mujer debe de significar y debe de ilustrar. No toda el pecado, ¿verdad? Y la vergüenza que muchas personas han traducido al matrimonio, ¿verdad? Que hoy día ya ni gente ni se casa y viven juntos, ¿verdad? Es para expresar una verdad teológica, bíblica, profunda y sublime. La unión de Cristo por su iglesia, que fue capaz de, siendo Dios, dejar su trono de esplendor, hacerse semejante a una de sus criaturas, hacerse hombre, no utilizar su poder y morir en mano de la creación a la cual él le dio la existencia. Y murió por amor de ti y de mí. Así que una vez cumplida el propósito de esa relación, por eso no trasciende a la eternidad, porque en la eternidad Cristo es el novio, Él será el esposo, como dice Apocalipsis, y nosotras, la iglesia toda, reunida allá, seremos la novia, en ese momento ya la esposa de Cristo, que habremos contraído nupcias con Él, como dice Apocalipsis, en las bodas del Cordero. Así que vemos qué maravillosa es maravillosa e importante es la relación de la amistad, del compañerismo cristiano, a tal grado que Jesús se identifica como nuestro amigo. En el Evangelio según Juan, capítulo 15, y el versículo 15 dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y dice en el versículo 14, la parte A: vosotros sois mis amigos. Abraham fue contado igual que Enos como amigo de Dios. Caminó con Dios. Esa es la base de la amistad con Dios. Caminar con Él. Fíjense que dice la parte B del versículo 14: vosotros sois mis amigos, sí, si hacéis lo que yo os mando, porque el amor a Cristo nos lleva a obedecerle. Por eso, al venir a Cristo, hablamos de que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, porque nos salva de nuestros pecados y la condenación eterna, pero también Él viene a ser nuestro Señor, nuestro amo. Tenemos que obedecerle, tenemos que agradarle, pero esa obediencia no es impuesta a la fuerza, como con camisa de fuerza. Eso es algo que luego de haber sido lavadas por su sangre y rescatadas por Él, no hay nada más gozoso que complacerle y obedecerle y seguir su palabra. Así que Cristo habla de nosotras, de su relación con nosotras como de amigos. Y eso también nos muestra la importancia de la amistad para Dios. Y Él es nuestro amigo porque seamos perfectas, porque seamos blancas o morenas, porque seamos flacas o gordas, estudiadas o no. No. Él nos ama. No porque haya nada deseable en nosotros para amarnos, sino porque Él es amor. Y dice la palabra que el Espíritu Santo ha derramado el amor de Dios, oigan bien, derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Y el derramamiento de su amor en nuestros corazones nos habilita para amar, por lo menos en algún grado, con el amor con que Dios nos ha amado. ¿Y cuál es ese amor? Perdonándonos unas a otras. Si alguno tuviera queja contra su hermano, perdónenlos de la misma manera en que Cristo os ha perdonado a vosotros, ¿verdad? En la ayuda mutua que nos extendemos una a otra, la consideración una a otra, la edificación mutua a la que somos llamados unas con otras. Entonces ya Jesús no nos llama sus siervos, sino, aunque lo somos, sus amigos, ¿verdad? Así que, hermanas, la Biblia nos presenta la historia del creyente como un peregrinaje, ¿verdad? Hablamos o mencionamos hace un momento de cuando Dios nos creó, que dijo: hagamos al hombre y a su imagen y semejanza. Hemos mencionado a Adán y Eva, y también hemos mencionado algunos pasajes de que se va a consumar las bodas del Cordero, que menciona allá Apocalipsis. Pero entre el inicio de la Biblia, en Génesis, el inicio de la creación y la culminación de la historia de la creación o de la historia redentiva,
allá en Apocalipsis, ese tiempo intermedio es de peregrinaje para cada una de nosotras, sobre todo aquellas que hemos venido a los pies de Cristo. Y cuando busqué en el diccionario el significado de un peregrino, oigan lo que encontré. Dice que es una persona que anda o viaja por tierras extrañas que presentan dificultades. Y la palabra nos ha dicho a nosotras que somos peregrinas y extranjeros. Dice el libro de Hebreos, bien atrás en su Biblia, en Hebreos, capítulo 11 y el versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran, ¿qué? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Tú y yo somos peregrinas en esta tierra, en una tierra que el Señor ya nos ha anticipado que tendremos, ¿qué? Mucho gozo, aflicción. Pero le ha dicho confiar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Yo he vencido al mundo. Entonces, la palabra dice o nos enseña que en este mundo estamos en un peregrinaje. Estamos en un viaje, por así decirlo, por tierras extrañas, porque nuestra ciudadanía no está en esta tierra, dice la Biblia, sino que es de los cielos. No tenemos aquí ciudad permanente, nos dice la Escritura, ¿verdad? Sino que esperamos la porvenir, en donde mora la justicia, donde está Cristo, ¿verdad? Allá Él nos ha de llevar. Pero en esta travesía, hermanas, no estamos solas. Estamos con Dios, como lo estuvo Adán. Pero como ya aprendimos, el compañerismo terrenal es vital y clave para el hombre en lo humano, para nuestra travesía en esta tierra. Y Dios nos ha provisto compañía para el viaje. ¡Qué maravilloso! Nos ha provisto a su pueblo, a los redimidos por su sangre. Nos ha provisto a nuestras hermanas en Cristo. Y dice el Salmo 133:1, que todas seguramente nos conocemos de memoria, dice allí en el versículo 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos como juntos y en armonía, hablando de unidad. Y dice la causa en la parte final del versículo 3, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dios nos ha creado para que reflejemos su imagen y semejanza, para que reflejemos las características que existen en la Trinidad: unión íntima, compañerismo, compenetración. Y fíjense aquí las palabras que emplea el salmista. Él dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso. Habla de la unidad y el compañerismo cristiano en términos de algo no solamente muy bueno, sino hasta delicioso. Delicioso. Y yo diría más, necesario. Porque de lo contrario, Dios no hubiese creado a Eva. Recordemos, ella le puso fin a la soledad terrenal de Adán, la cual no era buena, ¿verdad? Entonces, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Por qué? Porque allí en la congregación, en la reunión, en la amistad de los santos, Dios envía bendición y vida eterna. San Agustín, un teólogo de antaño, decía, dos cosas son esenciales en el mundo. Dice, la vida y la amistad. Dios nos hizo para que tengamos vida, pero no para una existencia solitaria, sino en amistad. Y Teresa de Calcuta, que no sepa quién sea ella, en todo su caminar, ¿verdad? Al final de sus días llegó a decir, la mayor enfermedad del mundo no es el cáncer, y hay que ver en medio de la pobreza que ella se movía, ¿verdad? Dice, la mayor enfermedad del mundo no es el cáncer, la lepra o la tuberculosis, sino
la soledad. Cristo le ha puesto fin a esa soledad terrenal mediante nuestras hermanas en la fe, mediante el cuerpo de Cristo. No existe en toda la Biblia el ejemplo de un creyente que no esté unido al cuerpo de Cristo, ni en el Antiguo ni en el Nuevo. Nadie habitaba solo. Siempre estaban en la comunión de su familia, de su parentela, de su pueblo, y en el Nuevo Testamento, inmediatamente que alguien venía a los pies de Cristo, se unía a una iglesia local. Y los que allí estaban eran conocidos por nombre, aún de los misioneros que viajaban como Pablo itinerantemente entre una iglesia y otra, ¿verdad? Y cuando habla el libro de Hechos, se ha puesto en la lista la viuda no menor de, nos da a entender que existían aún listas de membresía, de asistentes a una iglesia local. El pastor que no conoce quiénes son sus ovejas no la puede pastorear. De manera que la iglesia es un cuerpo. El cuerpo de Cristo es una unidad, una comunión íntima donde los unos y los otros nos conocemos, nos ministramos, nos servimos independientemente de edad, de posición social, de preparación académica, de color, de raza, de cualquier tipo de estado civil que haya entre nosotras. Y el número de versículos que podemos encontrar en la Biblia que nos hablan acerca de la unidad, y no sé cómo voy con el tiempo. ¿Cómo voy con el tiempo, mis amadas? Ok. El número de versículos que encontramos en la Biblia sobre la unidad y la comunión, sobre el compañerismo cristiano, la ayuda mutua, la colaboración y la amistad, nos dan una idea de la importancia y el cuidado que este tipo de relación merece, el cultivarla, el saberla llevar. Y es tan y tan importante para cada una de nuestras vidas. Uno de los cuadros que nos presenta la Biblia, que expresan de una manera vívida y profunda el alcance de la amistad, es aquel que podemos encontrar en 1 Samuel 18, cuando dice que el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Y lo amó Jonatán, ¿cómo? Como a sí mismo. ¿No es eso lo que dice en Marcos? Que tenemos que amar al prójimo como a nosotras mismas. En la verdadera comunión entre creyentes y entre cristianas, nuestras almas están ligadas por medio de la cruz de Cristo. ¿Puede existir una unión o una relación o un evento que nos pueda unir más que la cruz de Cristo? Ninguno. Dice en 1 Samuel capítulo 18 versículo 13, e hicieron pacto Jonatán y David porque le amaba como a sí mismo. Proverbios 17:17 dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Y Juan 15:13, que ya habíamos leído, nos dice que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Claro está. Cuando estamos hablando de amigos, ya al hablar de las características de la relación de la Trinidad, no estamos hablando de amigos de dientes para afuera. Ya hemos con eso expresado o definido, ¿verdad? O dejado sentados los principios de lo que es una verdadera y genuina amistad. Así que la base de la amistad entre David y Jonatán fue el reino de Dios. Dios unió sus vidas de manera estratégica, como hace con nosotras, con cada una de las hermanas que tenemos en él, ¿verdad? Y lo hizo con el propósito, en el caso de David y Jonatán, de que Jonatán, hijo del rey, le conservara la vida a David, que iba a ser el rey de Israel, el que Dios había escogido, un hombre conforme a su corazón. Y en el caso, por ejemplo, con Ruth y Noemí sucedió lo mismo. Una amistad concertada en el cielo como son todas. ¿Para qué? Para que a través de la amistad de ellas y del pariente de Noemí, que es Boaz, Ruth fuera redimida, ya que había quedado viuda. Y a través de ella nos llega Obed, nos llega Isaí, el padre de David, nos llega el rey David, y a través del cual nos llega nuestro Señor Jesucristo. De manera que la amistad forma parte del plan redentor de Dios. Estamos aquí no para tener amistad porque pasemos un rato bueno, sino porque Dios tiene motivos redentores a través de nuestra amistad. Por eso la tenemos que cultivar.
Por eso la tenemos que cuidar, por eso la tenemos que nutrir y por eso la tenemos que restaurar cuando por cualquier causa está afectada, ya sea entre unas y otras o ya sea a modo personal, cuando alguien se ha distanciado del Señor. Y nuevamente, ¿por qué? Porque nuestras almas están ligadas a través de la cruz. ¿Y qué mejor ejemplo de esto podemos tener que nuestro Señor Jesucristo, quien no hace acepción de personas? Piensa en un momento en los 12 discípulos que él escogió. ¿Eran todos iguales? No. Entre ellos habían mayores y menores, pudientes y pobres, calmados de temperamento y volubles, más calladitos y más habladores. Habían solteros y habían casados. Estaba Simón el Celote, él pertenecía a una secta política y muy violenta. Estaba Tomás, el menor de todos. Se llamaba Dídimo y significa que dudaba. Estaba también Judas, el traidor, el que habría de entregar a Jesús. Sin embargo, Jesús lo amó. Y así también tenemos nosotros que amar a nuestras hermanas. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? En 2 de Timoteo capítulo 2. Vamos a ir allí rapidito. 2 de Timoteo capítulo 2. Vemos esta cita y otra y concluimos. 2 de Timoteo capítulo 2. Le dijo, tú pues, hijo mío, era no hijo natural, sino en la fe, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Él está hablando a Timoteo, una generación. Lo que has oído de mí, o sea, hablando de la generación de Pablo, que era mayor que él, y por mucho, lo que has oído de mí ante muchos testigos, ya he mencionado 2 generaciones, esto encarga a hombres fieles, o sea, a otra generación, que sean idóneos para enseñar a quién, también a otros. Si atamos eso, vemos que por lo menos hay 4 generaciones. ¿Y qué tenía él que hacer? Capacitarlos independientemente. Aquí no dicen, no, mira, separa a las casadas por allá, trae a las divorciadas para acá. Hermanas, nadie debe de sentirse desconectado del cuerpo de Cristo. En ningún lugar de las Escrituras encontramos reuniones divididas por estados civiles. Al contrario, cuando se presentó un problema porque los ricos, en la iglesia se le daba el primer lugar a los ricos, Santiago sale a hablar de eso. No, eso no se puede en la iglesia de Cristo, donde todos somos uno y donde no hay distinción y diferencia. Tenemos que amarnos, ricos y pobres, grandes o chicos, solteras, casadas, divorciadas, viudas. Tenemos que abrazarnos en el amor de Cristo. ¿Y qué le dijo Pablo a Tito? Y con este sí finalizamos. Pablo a Tito, en Tito capítulo 2, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. O sea, habla lo que está de acuerdo con el consejo bíblico. Que los ancianos, hablando de no solo de personas mayores, sino de los pastores, sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Dice las ancianas, no solo refiriéndose a edad. Asimismo, sean reverentes en su porte, hablando de madurez espiritual. Sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes, no solo de edad, sino en madurez espiritual, a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Todo el programa de trabajo y de educación de la iglesia está en la Escritura. Lo que tenemos que enseñar, ¿cómo lo tenemos que enseñar? Y lo primero, la base de todo eso es el amor y la unidad en Cristo Jesús. El día que dejemos de llamar el grupo de las solteras, el grupo de las casadas, el grupo de las chiquitas, de las niñas, y tracemos un programa donde simplemente se enseñe la palabra de Dios, porque toda mujer debe conducirse bajo los mismos principios, mayor, menor, media edad, casada, divorciada. La palabra de Dios tiene un solo estándar para todo creyente.
todo el mundo en el cuerpo de Cristo se va a sentir unido por la vida de Cristo a Él y las unas con las otras. Que el Señor les bendiga, mis hermanas, y espero que este rápido y corto mensaje sea de bendición para sus vidas.